Saludos compañeros integrantes del subproyecto Romano II. En esta oportunidad nuestra disertación está referida a lo que es los contratos a favor de terceros y los pagos. El equipo nuestro va a tratar el tema número 4 y va a estar integrado de la siguiente manera: Divisay Arteaga, Eili, Hilda Sanoja, Rosa Barrios, Eili Martínez. Okay. Comenzaremos nuestra exposición definiendo qué es un contrato a favor de terceros. Podremos decir que un contrato a favor de terceros es cuando uno de los contratantes se obliga frente al otro a ejecutar una prestación a través de un tercero. Definiremos el tercero como aquel sujeto que es parte formal o material, que no es parte formal o material del contrato. Los contratos a favor de terceros intervienen tres personas o tres sujetos, ¿verdad? ¿Cómo son? O tres elementos, lo podemos identificar como el estipulante, el prominente y el beneficiario, ¿verdad? Tendremos que el estipulante es quien contrata a favor del tercero, el prominente quien se compromete a favor del tercero en calidad de deudor de este, y el beneficiario evidentemente es quien va a recibir el beneficio o el acreedor de la estipulación efectuada a su favor. Si hablamos un poco de cómo fue ese proceso de contratos a terceros en el derecho romano, vemos que hay dos momentos muy importantes, muy interesantes en el mismo. El primer momento, que es el derecho romano clásico, ¿verdad?, en la cual los contratos a terceros no estaban permitidos, tenían un carácter de nulidad. No solo para esas terceras personas, sino que todo el negocio era nulo. Poco a poco se fue produciendo una atenuación en la provisión y así posteriormente se consideraba que el contrato era válido entre las partes, aunque para el tercero fuese nulo. En este sentido, el derecho romano clásico sigue un precepto en cuya virtud no se puede prometer la prestación de un tercero y exigir aquello que surge de un contrato del cual no es parte. Es decir, ni el estipulante ni el tercero tenían derecho exigible para hacer efectivo ese contrato. Ahora que bien, ¿qué pasa posteriormente a ese derecho clásico? Justamente cuando llega el periodo de Justiniano, ¿verdad?, empieza a admitirse alguna intervención del tercero y se le concede una acción para hacer valer esos efectos del contrato en algunos casos. Entonces, en ese sentido hablamos de unas excepciones o casos muy concretos que se podía hablar, ¿verdad? Entonces, es precisamente Justiniano, sin dar una regulación general, reconoce no obstante ciertas excepciones. Ahora bien, ¿cuáles eran esas excepciones que hablamos en el derecho justiniano? Podría ser, el tercero podría tener un valor en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando se hace una donación de una cosa con el cargo de restituir parte de ella a un tercero. También cuando el ascendiente que constituye una dote a la hija estipula su restitución a o a sus descendientes, por ejemplo, los hijos de ella. O también cuando se entrega una cosa en depósito a título de comodato. También podríamos hablar cuando se entrega una cosa con encargo de llevarla a un tercero. También podemos hablar de esto cuando se estipula a favor de los propios herederos o de alguno de ellos. También con el acreedor pignatario. Al vender una cosa pignorada, se reserva al deudor el derecho de recuperar. Entonces vemos así como en estos dos momentos del derecho romano clásico y del derecho romano en la época de Justiniano, que comienzan los contratos a favor de terceros a tener una cierta validez en ciertos casos. Entonces podemos resumir que es Justiniano quien le da ese valor a los terceros dentro de los contratos. Entonces, una vez dicho esto, pasamos a hablar sobre qué son los pactos en el derecho romano. Siguiendo en este mismo orden de ideas, vamos a hablar un poco del pacto accepta.
El derecho civil de la época clásica sanciona procesalmente los llamados pactos accepta, incorporados en incontinent de buena fe. Caso especial de estos pactos accesorios es la cláusula de los contratos a favor de terceros, por la cual se conviene que engendre directamente derechos para personas que no intervienen en la contratación, por ejemplo, el derecho a declarar la devolución de la cosa depositada en derecho primitivo. Semejante convenio carece de validez los contratos. En esta época surten efectos exclusivos para la parte más en los tiempos clásicos. Existe la posibilidad de conferir a terceros derechos mortis causa mediante tales pactos accesorios el tercero, si sobrevive al estipulante, adquiere directamente contra el deudor el crédito basado en el contrato. La posición de aquel para con este es idéntica a la de un fideicomisario, o sea, fideicomisum ad debitore relictum, las leyes del Bajo Imperio. Finalmente, extienden a otros casos la eficacia de estos convenios accesorios. No obstante, los contratos a favor de terceros no llegan a obtener nunca, en términos generales y abiertos, la sanción de derecho romano. Hola, buen día. Mi nombre es Rosa Barrios. Doy continuación a la explicación realizada por mis compañeras en cuanto a los pactos vestidos. Comienzo con explicarle que, en interés de la equidad y la rapidez que exigía la intensa vida económica de Roma, recibió eficacia jurídica un número cada vez mayor de pactos. Los originalmente pactos nudos engendraban obligaciones naturales, de modo que su cumplimiento voluntario no podía considerarse como un pago de lo indebido o una donación. Alcanzaron tal categoría dividiéndose en tres grandes grupos: adyectos, pretorios y legítimos. Les voy a explicar un poco lo de los pactos pretorios. En interés de la vida económica, el pretor concedía acciones y excepciones con fundamento en algunos pactos, los cuales por esta razón pasaron de la categoría de pactos nudos a pactos vestidos. Esta clase de pactos pretorios comprenden a su vez 5 divisiones, 5 pactos. El primero, denominado constitum debitis, se trataba de una figura jurídica la cual no sobrevive ahorita en el derecho moderno y que en la antigüedad servía especialmente para formalizar una prórroga de obligaciones por partes existentes. Surgía una nueva obligación por parte del deudor con eficacia procesal que se extendía a una pena convencional de una mitad más a cumplir. Se permitió que el deudor de las obligaciones principales pudiera ser cubierta por un nuevo deudor, llegándose a dar una novación informal de toda clase de deuda. El segundo es el pacto de juramento, convenio en que las partes se declaraban de acuerdo para que una eventual controversia futura sobre la existencia o inexistencia de un crédito fuera decidida mediante un juramento. El receptor argentario, convenio informal en que el banquero figuraba como sujeto pasivo, prometiendo pagar ciertas cantidades a un tercero. El receptor nautarum era un convenio informal en que los transportistas, hoteleros o arrendadores de establos se hacían responsables de mercancía, equipajes o caballos confiados a su custodia. Y por último, el receptum arbitrari, convenio por el cual el cargo de actuar como árbitro en un pleito. Bueno, continúo explicándole que toda esta investigación la tomé de acá, del libro de Derechos Romanos, que tiene como autor
Agustín Hurtado Olivier. Todo fue tomado de este libro. Espero hayan entendido un poco la explicación. Muchas gracias. En este mismo orden y dirección pasaremos a los pactos legítimos. Nombre que se le atribuye a los pactos revestidos de acción por una serie de constituciones del Bajo Imperio, que según los principios políticos vigentes en la época tienen valor y carácter de verdaderas leyes. Se clasifican en tres, los cuales les mencionaré a continuación. Tenemos en primer lugar el compromiso, mediante el cual dos contendientes acuerdan encomendar la resolución de su litigio no al fallo de la autoridad pública competente, pretor, praeses provincial o magistrado municipal en combinación con el juez privado que ella nombre o confirme, sino a la decisión de un particular de su confianza, de un árbitro. Importa no confundir el compromiso con el acto por el cual el árbitro acepta la misión que se le confía y que constituye un pacto aparte. Ahora bien, como el laudo arbitral no tiene autoridad oficial alguna, ni es por tanto ejecutivo, se hace preciso cuidar de que la parte condenada no lo ataque, para lo cual en derecho antiguo los contendientes se comprometen por medio de recíprocas estipulaciones, de donde viene precisamente la palabra compromiso, a abonar determinadas penas convencionales señaladas en dinero. Caso de rebelarse contra el laudo, en este sentido. Por otra parte, Justiniano dispone que estas penas pueden pactarse sin necesidad de estipulación, engendrando acciones aun cuando no se guarde en ellas forma alguna.